Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el libro del Antiguo Testamento, Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel, padre? Fue un profeta que además era sacerdote, según los datos que él mismo relata. Era hijo de un tal Buzi. Ezequiel estaba casado y recibe el llamado de Dios a los 30 años, hacia el año 593 a.C. ¿Qué significa Ezequiel? Ezequiel viene del hebreo Yehezquiel, que significa aquel que es fortalecido por Yahvé, aquel que Yahvé es su fortaleza, o simplemente Yahvé es su fuerza. Podemos traducir Ezequiel como Yahvé es su fuerza. ¿Cuál es el contexto histórico del profeta Ezequiel? Ezequiel vive un momento muy complicado para el pueblo de Dios. Estamos en el año 587 a.C. Los babilonios invaden Jerusalén, destruyen el templo, y es en ese contexto todo lo que significa la caída del reino de Judá, todo lo que significa los primeros años del exilio, lo que nos va a presentar Ezequiel en su contexto histórico. Por lo tanto, nos encontramos con la caída del reino del sur y con los primeros años del exilio. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ezequiel? Tiene 48 capítulos, es un libro largo, hay que leerlo con calma, con paciencia, sin prisa. ¿Cómo se divide el libro de Ezequiel? 4 partes tenemos. La primera parte, oráculos contra Judá. La segunda parte, oráculos contra las naciones, contra los paganos. La tercera parte son oráculos de salvación, porque Dios no solamente le dice a su pueblo que lo que les está pasando es porque han quebrantado la alianza, sino también Dios ofrece la salvación. Y la última parte es la futura restauración. Dios va a restaurar a su pueblo. ¿Qué es un oráculo? Oráculo es un mensaje divino. ¿Y por qué ese tipo de prácticas, ese tipo de costumbres se difundía mucho en la antigüedad? Más que nada, los profetas reciben mensajes de Dios, son portavoces de Dios y comunican oráculos, mensajes de parte de Dios. No es una práctica humana, sino que es Dios que actúa en el profeta, ilumina al profeta para que lance un mensaje. ¿Y actualmente dónde están esos oráculos para seguir A ver, doctor, practicando, para seguir lo que pasa es que tú ya tienes la haciendo? Biblia, lee la Biblia, ahí están los oráculos. Y tú como No, pero los bautizado, oráculos presenciales, pues. por eso, los oráculos que Presenciales. tienes que saber están en la Biblia. Y tú como profeta, Freddy Armando Romero es profeta desde el bautismo, Paredes. es un profeta de Dios y tú tienes que comunicar la verdad. Ahí están los oráculos, hermano. Ya, ¿y cuál es la diferencia entre los oráculos de los profetas y los oráculos de los masones, como Simón Bolívar, Don José de San Martín y Los Matón? oráculos de los masones no son verdaderos oráculos. Lo que viene de Dios es la verdad. Así que tú eres una persona con criterio y sabes muy bien pues que la masonería, como el comunismo, etcétera, y tantas cosas más, son una serie de ideologías y pensamientos que no contienen la verdad, que hacen daño, y por lo tanto tú sabrás distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso es importante leer la Escritura y por eso estamos estudiando los libros de la Biblia, ¿no? ¿Y qué me puede decir de los oráculos griegos? Como el oráculo que está en Grecia. A ver, nos estamos desviando. Yo te pediría que te concentres en el libro, te lo voy a responder en un minuto. Ya. Eso es un tema ya de filosofía y un tema también que tiene que ver con la historia del pensamiento. Los oráculos griegos son una forma de comunicar también enseñanzas, hay una sabiduría también propia
en la humanidad porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y hay semillas de verdad también en diferentes culturas, y en los griegos encontramos una filosofía que además el cristianismo la va a valorar bastante. Volvamos al libro, hermano. ¿Qué enseña el libro de Ezequiel? A ver, enseña la gloria de Dios. Muchas veces se remarca esta expresión: y sabrán que yo soy el Señor. Se habla de la responsabilidad personal del pecado. El pecado implica una responsabilidad de cada uno. Se habla de la gravedad del pecado. Se usa la imagen, por ejemplo, de la prostitución para hablar del pecado. Se anuncia al mismo tiempo la salvación de Dios, así como el pecado hace daño y causa estragos en el pueblo. Dios ofrece la salvación. Se anuncia la venida del Mesías. Se dice que el Mesías va a ser descendiente de David, verdadero pastor. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 34, versículos 23 a 24, se habla del Mesías pastor, que será descendiente de David. Se usa la imagen de la resurrección para hablar de la restauración del pueblo. Eso lo pueden leer en Ezequiel capítulo 37. Y se anuncia la reconstrucción del templo. El templo de Jerusalén será reconstruido. Eso lo pueden leer en, por ejemplo, Ezequiel capítulo 40 al 45. El templo que había sido destruido por los babilonios será reconstruido, pero además se va anunciando a Cristo, porque Cristo es el templo. En la visión que tiene Ezequiel, el nuevo templo será como una fuente de donde brote agua. Es un anuncio de Cristo. ¿Qué entendían por restauración del pueblo de Israel? El pueblo está sufriendo la invasión babilónica y el pueblo va a estar un tiempo en Babilonia, del año 587 a.C. al 537 a.C. y luego el pueblo va a volver. Dios no se olvida de su pueblo, el pueblo va a volver. Entonces esa vuelta es todo lo que significa la restauración. El pueblo va a volver, se va a restaurar el pueblo con la reforma de Esdras y Nehemías, que ya hemos estudiado. Se va a ir configurando el judaísmo en torno a la raza, en torno al templo, que se va a reconstruir, en torno a la ley. Dios va acompañando todo ese caminar del pueblo. Dios no deja a su pueblo en el orfanato. Dios no deja a su pueblo que esté sin la gracia. Dios va dando siempre su gracia, y eso es lo que vemos en la historia de la salvación. Eso es lo que podemos percibir a lo largo de la Biblia. Aunque el pueblo es pecador, aunque el pueblo sea prostituido, dice Ezequiel, es un pueblo que será restaurado. Muchas gracias, Padre, doctor. una consulta. ¿Cómo podía tener una noción, un conocimiento, un significado de la imagen de resurrección antes, o varios años antes, varios siglos antes de la aparición de Cristo? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección. Lo que trae Cristo es que Él va a resucitar primero, pero ya la idea de la resurrección está en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 37 se habla de la imagen de la resurrección, los huesos secos que vuelven a la vida, que es una imagen que anuncia la restauración del pueblo. En Daniel 12:12 habla de que van a resucitar los justos y los impíos. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento está la idea de la resurrección. En 2 Macabeos 12 también encontramos la idea de la resurrección universal. ¿Qué es lo que trae Cristo? Que Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar. Eso es lo novedoso, que Cristo es el primero en resucitar. Pero la idea de la resurrección ya está presente en el Antiguo Testamento. Padre, una consulta. ¿Qué metáfora o qué significado es brotará agua viva de un nuevo templo? Mira, cuando tú lees Ezequiel 40 y siguientes, te vas a dar cuenta que Ezequiel anuncia la reconstrucción del templo. Ese templo nuevo será una fuente donde brote agua. Es imagen de Cristo. Cristo trae el agua viva, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el templo definitivo es Cristo, y Cristo trae el agua viva, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué hablaban con metáforas?
porque es una forma de escribir que tienen los profetas, es una forma que está presente a lo largo de los libros de la Escritura, que vamos a ir viendo, por ejemplo, en el próximo libro. Muchas gracias por todo, que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. No se pierda su columna todos los meses en el Correo Mariano, su programa Confirmando la Fe, los martes a las 10 de la mañana por Radio María. Usted puede buscar a Radio María Perú en el buscador, en el Google, y no se pierda este programa. ¡Ánimo! Gracias por todo, Padre.